amigos, saludo a todos los amigos televidentes de este su programita del otro lado. Y estamos por acá, hoy como siempre tarde, yo siempre salgo cuando tengo que salir, ni un minuto antes, ni un minuto menos, cuando tengo que salir. Debo saludar a los amigos Sanchito, que está por ahí, y a mi buen amigo de mucho tiempo, que nos la jugábamos juntos, Jaime Conde. Jaime, cuántas cosas, La vida a veces hace una bifurcación entre los amigos, pero mi saludo para mis estimados amigos Sanchito, mucho tiempo en la televisión, un fajador. Pero este país es un país mal agradecido, un país malo, una sociedad hija de puta, y peor todavía, siempre hemos tenido unos gobiernos hijos de puta también, que se preocupan por acumular dinero, los funcionarios que encabezan esos gobiernos, robárselo todo, crear círculos económicos alrededor de los presidentes para tratar de quedarse siempre en el gobierno, y cuando tienen que salir porque el pueblo se harta, se cansa, se llena, se aburre de su presencia y de sus robos, sus desfalcos, su falta de respeto a la sociedad, pues entonces salir para poner un gobierno afuera con todos los cuartos que se han robado y presionar al gobierno que viene, porque esa es la política del patio en este país. Es lamentable que con tanto mal manejo de los presidentes que hemos tenido, esta sociedad se haya degradado tanto, porque si arriba el ejemplo es malo, ¿qué se espera abajo? Yo comienzo este programa así, porque esta mañana yo siempre escucho la palabra diaria, o sea, la palabra, el evangelio de hoy. Cada cual tiene su estilo de hacer las cosas y comenzar el día. Yo la comienzo con la palabra de Dios. Y precisamente entre una de las palabras que hoy, porque a veces está la palabra del día, pero hay sacerdotes que buscan bifurcaciones, separan la palabra y le buscan el punto más importante a la misma palabra. Por eso es que cada vez que usted lee la Biblia, usted lee un párrafo de la Biblia hoy, dentro de 2 meses vuelve y lee el mismo párrafo y usted entiende otra cosa. Porque es que la palabra tiene un contenido muy amplio, y hay que emplearse a fondo para entenderla. Y precisamente hablaba un sacerdote de la capacidad de discernimiento. Pocas personas entienden el término discernir. Para algunas personas discernir es coger viene con el tececito, la modelo que tenemos, pero me trajo café fue. ¿Y no hay té? Ah, bueno, pues aleluya. Saludos, señores. Compartimos con ustedes y con los hermanos Jaime y Sanchito que están por aquí. Ay. Capacidad de discernimiento. Yo, como una persona que hace unos años atrás leía tanto que me harté de leer, que me cansé de leer, que al final me di cuenta que saber tanto a veces lo que hace es que perjudica a uno. A veces es mejor parecer ignorante, porque esta sociedad de ignorante en que vivimos, cuando tú sabes demasiado, dicen tú lo que eres un teórico. Tú crees que tú te lo sabes todo. Tú a veces lo que tratas es de enseñarle a la gente para que no se equivoque, no cometa los mismos errores. Entonces esas personas a las que tú tratas de enseñarle, lo que te dicen, pero ¿qué tú crees que tú te lo sabes todo? ¿Tú qué sé yo cuánto? ¿Tú qué es lo que tú crees? Yo también sé. O sea, lo peor que puede hacer una persona que no está preparada es que cuando alguien le esté enseñando, quiera competir con esa persona y decirle, pero yo también sé. No, hermano. Yo le estoy diciendo lo que yo sé. Yo no sé nada. Yo vivo permanentemente investigando para saber cada día más. Entonces, precisamente escuchando la palabra, porque yo me salgo rápido de los temas, me voy aquí, vuelvo a... Es el error, porque yo digo que es un error de nosotros, lo que nos hemos dedicado a investigar, a estudiar, a tratar de buscar el conocimiento. Que tenemos tanta información que cuando hablamos, nosotros mismos nos desviamos, salimos de un punto y agarramos otro, porque una cosa nos lleva a otro punto y un punto nos lleva a otro. La capacidad de discernir, yo siempre he entendido que es la capacidad de tú saber, cuando analizas un tema, qué hacer. Discernimiento es cuando usted sabe elegir. A usted le ponen 2 puntos importantes para que usted elija y usted los analiza, porque no sé, la capacidad de discernimiento no te lleva a elegir a lo loco, no. El que tiene capacidad de discernimiento nunca toma una decisión a priori. Primero la analiza. A priori digo a primera. Primero la analiza, le busca la vuelta.
le ve los beneficios a esta, a aquella, le ve los contras. Y dice, yo creo que debe ser asá. Y normalmente siempre elige bien, porque tiene capacidad de discernir. Pero yo no había caído en mí que no se aplica a todo la capacidad de discernir, el talento de discernir. Se utiliza solamente realmente la capacidad de discernir desde el punto de vista de la Biblia para ver lo bueno y lo malo. La capacidad de discernir es un talento que Dios te da. Y digo esto porque a veces nosotros, los que tenemos un poquito de conocimiento, decimos, pero ¿cómo puede ser que esa persona tome tantas malas decisiones y se equivoque? ¿Cómo puede cometer tantos errores? ¿Y cómo puede ser decir ese disparate? ¿Y por qué dijo eso si no se debía hacer eso? Es que no tiene capacidad de discernimiento. Y como es un talento que Dios te da, tú no puedes exigir que lo tenga. Dios te da la capacidad de discernimiento para que tú puedas elegir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que vemos personas tan encumbradas en posiciones importantes políticas, empresariales, en el área educacional, que cometen tantos errores. Y tú desde fuera, quizá una persona humilde, gente humilde, pobre económicamente hablando, en posiciones posiblemente bajísimas, dice, pero ¿cómo ese tipo se equivocó? ¿Pero por qué cometieron ese error? ¿Pero por qué lo hicieron así? Bueno, porque Dios te dio a ti, que no tiene nada material, te dio el talento de la capacidad de discernir, que es un talento, es un regalo de Dios. Por eso uno tiene que tener la humildad necesaria para cuando los presidentes se equivocan, analizar y darse cuenta si fue por una falta de capacidad de discernimiento o por un talento que le dio el diablo para robar y dañar. Por eso hay que evaluarlo al paso. Y hablo de la capacidad de discernimiento cuando lo enfoco al poder, porque nosotros tenemos un promedio de 6 meses que hicimos el primer programa, después de muchos meses fuera del aire, a favor del presidente Luis Abinader. Nosotros dijimos, hicimos un bumper, una promo, y dijimos por aquí que nadie estaba defendiendo al presidente y su obra, que ni sus propios funcionarios hablaban. Tú tenías miedo, parece, de hablar. Y junto a Wilson Guerrero, vivo relajando con Wilson, digo Rodríguez, se me va a veces, en serio. Wilson Guerrero, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, mi amigo personal por más de 35 años. Wilson, un trabajador, un hombre que viene de abajo, un hombre humilde, tan humilde que a veces mismo no se cree las capacidades que tiene. Cuando yo conocí a Wilson en el 92, él era la cabeza de la comisión que trabajaba en el área de la elaboración y edición de todo el material que manejó la celebración del quinto centenario en este país. Wilson era un carajito y era el editor principal. En el año 92, pero como siempre he dicho, este es un país que no reconoce los talentos. Aquí lo que se reconoce es la vagabundería, la mierda, el mal ejemplo. Si ustedes quieren ver mal ejemplo, ustedes nada más tienen que ver a los Fokker. ¿Y cómo puede ser que aquí se les rinde pleitesía a un carajo como ese, que promueve la falta de valor, que promueve lo malo, lo mal hecho, la vagabundería, la cuerería, la vulgaridad? Pero eso es este país, porque los gobiernos han trabajado para eso, para dañar la moral. Y vuelvo atrás y digo, hicimos el primer programa donde dijimos que nosotros nos íbamos a convertir en los primeros voceros del gobierno, porque a nosotros no había que darnos cuarto para defender al presidente Luis Abinader, que bastaba con la obra que él estaba haciendo. Y dijimos que él está haciendo, no su gobierno.
Porque su gobierno está compuesto por un grupo de patas por el suelo, de gente sin capacidad, de vagos, de charlatanes, de sinvergüenza, de chismosos, creadores de paquines, vagamundos, para no decirle vagabundos. Y yo ahí, cuando digo, pero ¿cómo puede ser que el presidente Luis Abinader, haciendo una obra de gobierno tan buena, él como presidente, exponiendo, oye, esta garrapela me tiene loco hoy, otro poquito de agua, vamos a ver, exponiendo su vida, su salud, su familia, sus amigos, su círculo, su grupo social. 24/7 el presidente entregado para este país. Porque eso no lo puede discutir nadie. Pero entonces tenga un gabinete tan malo como el que tiene. Y yo, en mis adentros, me incomodo con el presidente. Digo, coño, porque el presidente lo es. Es que el presidente está ciego. Si él quiere que las cosas se hagan, él tiene que embrujarse él para que las hagan, si no, no. Porque por eso el presidente no se fue para la reunión de la ONU. Porque él sabía que si se iba, cuando volviera, iba a estar igual. Porque toda la mayoría de los funcionarios son unos charlatanes, uno hace horas. Un grupo de vagos, con excepción de 2 funcionarios, vuelvo y repito, 2. La mayoría lo que hace es bulto. Siempre he dicho, el ministro de Obras Públicas, que es un chismoso, eso sí no se le puede quitar, pero su chismografía no se le puede quitar porque él sea un chismoso. La obra de gobierno dentro de Obras Públicas, lo que él está haciendo, su gestión, es un tipo trabajador, un tipo entregado que está haciendo su trabajo, que Obras Públicas está en todas partes. Evidentemente, como digo lo bueno, también digo lo menos bueno. El ministro de Obras Públicas, cuando llegó a Obras Públicas, encontró una estructura diseñada, hecha, que funcionaba, porque una de las pocas instituciones que funcionaba en este gobierno, el gobierno de Danilo, fue Obras Públicas. Porque nosotros podemos acusar a Gonzalo de lo que sea, de animal, de bruto, de loco, lo que tú quieras, pero tú no puedes quitarle a Gonzalo el trabajo que desarrolló en este país en Obras Públicas, porque sería ser un estúpido o ser más ignorante que los ignorantes. No, yo creo que lo de mezquino se queda corto. Es ignorante totalmente. Porque Gonzalo hizo un trabajazo en el gobierno de Danilo. Yo soy de los que digo que fue uno de los funcionarios que realmente trabajó. Después, los demás, todo el mundo trabajó para echarse unos cuartos encima. Pero Gonzalo, ahí está su obra. Yo soy de los que digo que en la administración de Gonzalo de Obras Públicas se tomó la decisión más importante en este país, que fue la de militarizar las autopistas, seguridad vial. Yo no sé si hay o no hay. Ahora, yo sé que fue una decisión que le dio a uno la capacidad de sentirse confiado cuando uno salía a las autopistas. Y eso fue una decisión de Gonzalo. Entonces yo entiendo que lo que ha hecho este ministro inteligentemente es no destruir las estructuras que encontró. Así se le dio continuidad. Y su continuidad lo ha convertido en uno de los ministros más importantes del gobierno. Con toda y su chismografía. Y que él priva en indolente, hacerse el pendejo que no es. Y evidentemente el diamante del gobierno, que si yo me atrevo a decir aquí, que ustedes saben quién es el diamante del gobierno de Luis Abinader, yo me atrevería a decir que Sanchito y Jaime saben quién es el diamante del gobierno. No, Paliza no es el diamante del gobierno. Paliza es un incumplidor. David Collado, no hay nadie que lo esté haciendo mejor que David Collado. ¿De Ascensión? De Ligna Ascensión es el segundo, ya lo dije. Obras Públicas. De Ligna Ascensión es el funcionario nacional más trabajador que hay. ¿Y Yayo? Yayo es otra cosa, porque esa no es la posición de Yayo. Yayo está en un sitio donde Luis Abinader se equivocó al ponerlo ahí. No es que lea otra cosa. A Yayo yo lo saco de toda parte, pero hace mucho que yo lo vengo diciendo. Cuando nombraron a Yayo en aduana, yo dije por mis programas,
que Luis Abinader había cometido un grave error y que eso se iba a ver más adelante. Y se está viendo. El área más difícil que tiene un gobierno es la comunicación. Y los errores más graves cometidos de gobierno son de comunicación. La comunicación del gobierno no sirve, señores. Porque ellos creen que es subir vaina a las redes. Y no es así. Yo he hecho análisis amplio sobre ese tema. Y siempre dije que el speaker del gobierno debió haber sido Yayo Lobatón, una estrella. Ese tipo yo lo vi 2 o 3 veces en los medios y dije, no, pero este tipo es excelente, brillante. Aquí no hay un comunicador que tenga el fuste y la capacidad y la habilidad y la inteligencia natural que tiene Yayo Lobatón. Entonces, estar en aduana posiblemente le represente al gobierno beneficios, pero le representaría mayores beneficios si Yayo hubiese estado dirigiendo, hubiese sido el speaker nacional de Luis Abinader y dirigiendo comunicación con un equipo bueno de comunicadores, pero él dirigiéndolo, porque el gobierno tuviera la mejor imagen de todo el área y posiblemente del mundo. Y aquí que la comunicación está tan mala, un presidente que trabaja tanto, que hay tantos materiales visuales para publicar, no se está manejando ese material visual, como ya lo he dicho, con los códigos necesarios para blindar a Luis Abinader. Hay muchas cosas en su gobierno que lo están afectando, especialmente los ruidos. Este gobierno tiene demasiado ruido. Hay gente mala que parece que está bien con el gobierno y hay gente buena que el gobierno no lo quiere. Y el pueblo lo está viendo, lamentablemente. Entonces, volviendo a la capacidad de discernir, yo me incomodo cuando veo que el presidente toma decisiones que uno dice, pero evidentemente eso lo ve uno, que tiene la capacidad visual, la capacidad panorámica de ver las cosas. Pero después, precisamente, me manejo y digo, bueno, quizá no lo vio, quizá era obligatorio. Pero precisamente hoy, escuchando la palabra, entendí que es que al presidente le falta la capacidad de discernimiento, que es un talento que Dios te da. Él tiene una gran capacidad de trabajo, abierto, aprendió a abrirse, aprendió a acercarse a la gente, que no sabía el presidente, no sabía eso. Tenía miedo de acercarse a la gente cuando comenzó a hacer campaña. Pero le falta la capacidad de discernimiento. Hay gente que está haciendo el ejercicio de discernir por el presidente y está cometiendo errores terribles que posiblemente cuando comiencen las elecciones, cuando usted haga una encuesta, el presidente va a estar arriba, pero cuando pregunten el partido, va a estar abajo. Cuando pregunten los funcionarios, van a estar abajo. Entonces, lamentablemente, ganar unas elecciones en una encuesta es tener un equilibrio. Que su gobierno sea bueno. No solo el presidente, porque vamos a votar por el presidente, exacto. Pero ¿qué él va a hacer con su equipo de trabajo? ¿Lo va a votar? ¿Quién nos asegura a nosotros que ese equipo de trabajo no va a volver a dirigir? Que ese gabinete no lo va a acompañar. O sea, vamos a volver a la misma mierda. Vamos a volver a que al partido no se le tome en cuenta. Que más del 50% de los activos políticos del partido estén fuera. Que parece que fue el PLD que ganó. Porque el PLD que está gobernando, junto con Luis Abinader. Aquí las instituciones están llenas de PLDistas. Entonces, lamentablemente, el juego de la política es uno, Usted se quita porque yo gané. Entonces yo veo con mi equipo a gobernar. Ah, que eso no es gobernanza, que los nuevos tiempos, que nuevos tiempos del diablo. Política, señores. Adapte los nuevos tiempos a las estructuras políticas, al trabajo político, porque al final es lo que le va a dar el resultado hacia afuera. Si usted no tiene los votos necesarios, usted no va a ganar. Entonces lo vamos a perder de contar con usted, de que usted no vuelva a gobernar por 4 años más. El trabajo de gobernar se combina con el trabajo de la mecánica política, lo que le llaman carpintería. Mecánica política. Que si yo puse 10, yo tengo que conseguir 20 por lo menos. No es que yo me lo vaya a robar, es que usted me premie porque yo hice un esfuerzo, creí en usted, participé, trabajé, lo di todo y usted a mí me dé una contrata. Y que yo le cumpla, le haga su contrata, todo quede bien y que yo me gane unos chelitos. Ayúdeme a participar dentro de lo que es el sistema económico del país, que usted me incluya. Porque lamentablemente si el presidente no se está dando cuenta, que es la diferencia del PLD,
el PRM se está quedando atrás. ¿Por qué se está quedando atrás el PRM? Porque los activos políticos del PRM no están saliendo fuera del país a prepararse. El partido no está impartiendo los cursos necesarios sobre política de estos tiempos. Aquí, los profesionales del PRM, que son muy pocos y la mayoría están desfasados, se están graduando en universidades malas, caso especial la UAPA esa, que esa vaina es malísima. El que sale de la UAPA solamente sale con un diploma que lo acredita como abogado, como licenciado y yo no sé qué cosa, pero sale con el mismo tigueraje, los mismos criterios, porque aquí hay un problema. Aquí se cree que ir a la universidad es ir a capacitarse sobre un tema, no a capacitarse integralmente. Usted salía antes de la UAS y te decían, la gente que hablaban contigo, otros profesionales, tú eres de la UAS. Sí, yo estoy en la UAS. ¿Y cómo tú lo sabes? Yo te lo he dicho. El perfil tuyo, cómo tú te comportas, con lo que tú haces, cómo tú eres. Porque el ser humano se parece a las instituciones que viven en su vida, con lo que uno convive. A ti te forma tu genética, pero también te forma tu medio ambiente. Si usted se crió en los guandules, no se puede parecer a que se crió en Naco, porque tu medio ambiente te forma. Y llega un momento en que tu comportamiento, ese medio ambiente, es parte de tu propia genética y tus hijos se van a parecer a ti. ¿Entiendes? Entonces, el que estudia, en caso especial, las universidades internacionales, tienen un perfil. Tú estudiaste en tal universidad y cuando tú tienes un círculo de profesionales de diferentes universidades, conversando con alguien, te dice, tú estudiaste en tal sitio. ¿Cómo tú lo sabes? Sin tener el botón que lo identifique de la universidad. Por tu forma. Cuando yo era muchacho me decían, tú estudiaste, tú hiciste tu bachiller en un colegio de monjas. Yo le decía, ¿por qué? Porque tú te manejas como si tú fueras un sacerdote. Y hablas así, tú pareces que estudiaste en un colegio de monjas en eso. No estaban equivocados. Yo no había estudiado en un colegio de monjas. Tuve un par de años. Pero mi formación era religiosa. Porque desde que yo tuve razón de ser, mi mamá me puso un Nuevo Testamento en la mano y me dijo, toma, eso que te acompaña a todos los sitios, pero no para que lo guardes, es para que lo leas y lo estudies. Entonces yo tenía esa formalidad y esa inteligencia que te da leer la Biblia. Porque es que hay gente que está perdido. Si usted quiere ser inteligente, si usted quiere tener capacidad de discernimiento, poder manejar lo que usted lea la Biblia, te enseña a razonar, a usar la lógica, a proyectar. Pero nuestro presidente, saltando y volviendo al punto, parece que no tiene capacidad de discernimiento. Dios no le dio ese talento, solo lo da Dios. O alguien está ejerciendo el ejercicio de discernir por el presidente. Alguien le está cambiando las ideas al presidente. El presidente ya dice, vamos a hacer esto, y otra persona toma la decisión y dice, no, señor presidente, es que si lo hacemos así puede pasar esto y esto, además fulanito, eso se llama, esos son los asesores. Los asesores chismosos, malintencionados, y le cambian las decisiones al presidente. Y el presidente se equivoca a cada rato, eligiendo funcionarios, y pongo este caso con la equivocación del presidente de la República con el tema este de Ángel Hernández, el dueño de UAPA, de la universidad abierta para adultos. Convertir ese señor en ministro de Educación es uno de los errores más terribles que ha cometido Luis Abinader. Yo no había hablado de ese tema porque a mí me gusta que las cosas maduren. Yo no tomo decisiones así a priori, comienzo a hablar. Porque las instituciones, cuando usted ve una institución y la analiza, usted ve cómo es, usted la analiza, tiene una personalidad. Las empresas, los canales de televisión, las instituciones del gobierno, un negocio, cualquier negocio tiene una personalidad, analícelo, un perfil. Eso
son las personas que lo dirigen. Porque las instituciones son las personas. No se lleven de que las instituciones son las instituciones y que quiera que está ahí. Eso es mentira. Y Guapa no es el ejemplo de una universidad. Los profesionales que salen de esa universidad, la mayoría son profesionales a la carrera. Profesionales sin capacidad de discernimiento. Que llegan tigres a la universidad y salen siendo tigres de la universidad. Se gradúan licenciados en tigueraje. Y el que llega que no es tigre, sale con un tigueraje malo. Hay profesores tigres en la universidad, en la Guapa. Profesores prepotentes. Gente que no tiene la educación universal para educar. Porque se supone que si usted va a la universidad tiene que ser una educación integral lo que usted va a buscar. Pero las universidades aquí ya no gradúan profesionales con educación integral. Lo que hacen es que capacitan a gente. ¿Qué tú quieres ser? Abogado. Ah, si entonces te van a dar leyes, come leyes ahí. Y tú sales un técnico en leyes. Tú no aprendes ni procedimiento, ni forma, no aprendes nada. Tú tienes que salir a aprender afuera. ¿Qué es la diferencia entre las grandes universidades del mundo? Que tú sales con ese perfil de esa universidad, con ese estilo de los estudiantes que salieron de ahí, con una educación integral. Y hay otras universidades que eran buenas, pero resulta que ahora aquí se han ido denigrando, así como va la sociedad, porque están pensando en dinero, en cuarto, no están pensando en más nada. El presidente de la República tiene que revisar esa decisión. Luis Abinader acostumbra a que él toma sus decisiones y no las revisa, después que las revisa al final. Él le da larga. Después que él toma una decisión. Entonces, yo creo que si la educación de este país se va a parecer a Ángel Hernández, la educación de este país se jodió. Lógico, se jodió más la educación superior. ¿Por qué? Porque si a las universidades llegan estos estudiantes sin capacidad, ¿qué esperamos tener en la educación superior? Ya con el ex ministro de Educación, la educación sufrió mucho. Porque la educación de este país fue quebrada. Porque así como digo una cosa, digo la otra. La educación nacional la quebró Danilo Medina. Pero cuando el ministro llegó este gobierno, debieron cambiar lo que encontraron, pero lo dejaron igual. Porque vieron ahí un banco con un paquete de cuartos y había que sacarle beneficio a eso. Y fue un error. Ese periodo escolar a través de la televisión, eso fue un error terrible. Y los resultados están ahí, Los resultados académicos están ahí. Ese fue un año que debieron dejar a los muchachos, los estudiantes en su casa. Y esos cuartos repartírselos a los hogares para que las madres pudieran instruir ellas a sus hijos. Darle facilidades económicas con ese 4% que estaba ahí. Ah, no, pero había que gastarlo para que me toque el 15, el 20, el 25, el 35. Y hubo muchas cosas y muchos contratos de televisión que le tocó el 50 a los que manejaron ese asunto. ¿Por qué Danilo Medina quebró la educación? ¿Y por qué el presidente tiene culpa de que la educación no se haya reencaminado en su gestión? Cuando Melanio Pared fue ministro de Educación, que se aprobó, recuerdo, ese 4%, por lo que este país se viró y se puso a una para lograrlo. Hubo un momento que Melanio dijo, ¿y qué yo voy a hacer con todo ese dinero? Él fue sincero. Porque lo que pasa es que en este país las cosas se quieren hacer corriendo y quieren complacer a veces a la gente para tratar de buscar votos. No era buscar el 4% en ese momento. Era la voluntad política del gobierno de ese momento en organizar, estructurar y planear un proyecto haciendo una mirada panorámica hacia el futuro para saber dónde iban a poner los cuartos. Y entonces después darle ese presupuesto a
una comisión especial de educadores y de gente que ya tenía en la mano un plan, para desarrollarlo y saber dónde iba a poner el dinero. Pues si usted le cae un paquete de cuarto en la mano, usted no sabe qué usted va a hacer con él, ¿qué usted va a hacer? Lo va a malgastar. Y al final se va a quedar sin cuarto, porque lo va a malgastar, y se va a quedar sin alcanzar los objetivos que debió alcanzar. Entonces, ¿qué hace Danilo Medina cuando llega al gobierno? Dice, no, pero estos cuartos hay que aprovecharlo. Y arrancan como uno loco a construir escuelas porque cambiaron las tandas de la educación. Y una educación que tenía 3 tandas, la convirtieron en 2. La de la mañana la alargan hasta las 4 de la tarde y solamente le quedaba la de la noche, que es la educación más difícil porque el que trabaja estudia de noche. Pero cuando tú haces así y abres la tanda una sola en el día, tú le estás quitando el 50% de capacidad para educar al país. Y se arrancan a construir escuelas, construyeron escuelas donde quiera, no le importó para robarse los cuartos. Hablan de la tanda extendida, le vamos a dar comida, le vamos a dar esto, perfecto. Las madres pobres que hacían sacrificio para mantener sus hijos en un colegio, ¿qué hicieron? Sencillo. Sacaron los hijos del colegio y lo mandaron para la escuela pública porque se iban a pasar el día entero ahí, le iban a dar comida. Salieron de los hijos, vieron una solución. A las madres sacar los hijos de los colegios. ¿Qué pasó con esos colegios pequeños? Ustedes pueden imaginar. Quebraron. Aquí quebraron colegios que ustedes no se imaginan, empresas privadas, porque un colegio es una empresa privada dedicada a la educación. Aquí quedaron muchísimas madres desempleadas, muchachas que trabajaban en el área de limpieza, muchachas que trabajaban en el área de cocina, profesores, profesoras, seguridad, gente que trabajaba en limpieza. O sea, quedaron desempleados porque muchos colegios quebraron debido a la decisión de que Danilo Medina, para robarse unos cuartos, amplió la tanda y le quitó el 50% de aulas al sistema educativo del país. Y entonces andaban desesperados. Y que, ¿para qué? ¿Era mejorar la educación? ¿Mejorar qué educación? Usted pensando en robarse unos cuartos, primero desmejoró la educación y segundo quebró un sistema privado de educación que funcionaba en este país. Porque tú puedes decir lo que quieras, que los colegios que estaban caros, bueno, pues era culpa del gobierno, si los colegios estaban caros, porque el gobierno era que tenía que conversar con los propietarios de colegios para que no subieran la tarifa y ellos fomentar y ayudar económicamente a los colegios para que ellos fueran más suaves. Pero la educación era buena dentro de los colegios privados. Uno que otros colegios privados no tenían esa excelencia, pero la mayoría de los colegios funcionaba mejor la educación que las escuelas públicas. Por eso muchas veces, tú estudiaste en colegio, ¿y por qué? Porque tú tienes una gran capacidad, el que estudia en escuela pública, a menos que no se ponga él de su parte, no aprende nada. Entonces, llega Danilo Medina, deja estos colegios quebrados, muchos de esos edificios, muchos de esos locales, estuvieron cerrados casi por 2 o 3 años. No sé si ustedes sabían eso. Muchos de esos colegios estuvieron cerrados y habían algunos empresarios del área de educación privada que mantuvieron sus equipos de trabajo ahí y le pagaban para ver si el gobierno retornaba a la realidad, si las cosas volvían a la normalidad. Pero al final tuvieron que cerrar definitivamente y despedir a toda esa empleomanía que tenían. ¿Eso alguien lo ha dicho? No, eso no lo dice nadie. Agarraron y pusieron a los políticos de ellos a hacer comida sin capacidad y le dañaron el estómago y enfermaron muchísimos muchachos en esas escuelas públicas, esa tanda extendida. Y se buscaron unos cuartos que nada más Dios sabe lo que hicieron. ¿Cuál fue el error de Luis Abinader? Que sabiendo eso llega y en vez de volver esa vaina a la normalidad, que era más fácil que seguir con esta carga que tenemos, le dio para adelante. El primer ministro se equivocó tanto que al final hubo que salir de él. Y el segundo ministro de Educación, que no sabe lo que tiene en la mano, porque el hecho de que tú tengas una universidad no significa que tú sabes de esa vaina,
tú eres un empresario de la educación superior, tú buscaste a otros intelectuales, técnicos en educación que crearon esa estructura educativa. Tú como empresario la proyectaste, la administraste empresarialmente, económicamente. Pero son los intelectuales que están ahí, los técnicos en el área de educación, que crearon esa estructura educativa, la proyectaron. Mala, buena, como sea, son los talentos con mucha experiencia que están ahí los que sostienen esa entidad. No ese individuo que ya tiene demasiados años, que no tiene ni equilibrio propio, y resulta que Luis Abinader lo pone como ministro de Educación. Entonces, ahí es donde yo digo que el presidente o no tiene capacidad de discernimiento, o alguien está haciendo el ejercicio de discernir por el presidente y le dice: esto es lo que hay que hacer, presidente, y lo está poniendo a equivocarse. Y yo se lo digo ahora al presidente, como siempre lo he dicho. Así como dije que en sus primeros 8 meses de gobierno no sabía gobernar, pues yo estoy claro. Y después dije, el presidente aprendió, sigue aprendiendo y está encima del carruaje del aprendizaje. Y lo está haciendo bien. Y es el presidente que más trabaja. Pero yo no voy a decir una cosa que no es. El presidente tiene que revisar sus decisiones. No combina que un presidente tan trabajador, que un presidente tan abierto, tan democrático, un presidente que responde la pregunta de cualquier pendejo a la vela, se equivoque tanto en sus decisiones para nombrar funcionarios. Anda buscando, como la señora aquella de la lámpara que no encendió porque no buscó su aceite, buscando a ciegas. Y elige gente que no tiene las capacidades necesarias, que no son políticos. En educación tiene que haber un político que sepa de educación. No el que estaba, porque el que estaba no es político. Porque ese fue el error. Fulcar no es político, eso es mentira. Fulcar lo que es izquierdista. Y los izquierdistas no saben de política. Por eso cuando se pasan de la izquierda a la derecha se vuelven locos. Eso le pasó a Fulcar. Y entonces agarra y trae ahora un empresario, un tipo que no está enfocado, que no sabe lo que es esto. Educación es un ministerio nacional con todos los cuartos del mundo. Necesita un político inteligente que se maneje con técnicos de la educación pública, que se haya codiado permanentemente con los técnicos de educación pública para que logre una armonía dentro de los técnicos, porque son los técnicos en educación los que logran la sostenibilidad y el equilibrio del ministerio. ¿O ustedes creen que es el ministro? Yo no sé. Señores, educación tiene, para que ustedes vean si es un monstruo, la cooperativa más importante de este país, ¿a quién le pertenece? A la Asociación de Profesores. Pero, ¿y de qué es la Asociación de Profesores? Del Ministerio de Educación. Porque ¿dónde que son esos profesores? ¿De China? ¿De París? ¿De España? No, de los profesores de aquí. Es un monstruo esa cooperativa. Es que hay poder ahí adentro. Un ministro de Educación inteligente es un tipo que puede fácilmente posicionarse para ser un candidato a la presidencia en cualquier momento, si es inteligente. También puede ser que el presidente se esté cuidando de nombrar un hombre inteligente ahí para que no se le posicione. Porque ese es el problema de este país. Que cuando un presidente está pensando en reelección, se olvida de lo necesario para poner lo que él entiende que debe de tener ahí, no lo necesario. Y aquí hay gente que puede ser ministro de Educación, que son políticos inteligentes y que siempre han vivido en el ambiente de la educación y siempre han trabajado en esa área. El presidente que piense bien, porque la idea mía a través de este medio no es atacar al presidente. El presidente lo está haciendo bien, pero como le dije en el programa pasado, gobernar es una balanza. De un lado las buenas obras, del otro lado las malas obras.
Hay cosas que se ven cuando se gobierna y hay cosas que no se ven. Pero cuando las que se ven son más que las que no se ven, hay problemas. Porque normalmente las que más se ven son las malas. Las buenas la gente no la comenta, los medios tampoco, a menos que tú le des su cuarto. Ahora, las malas todo el mundo la comenta. Y si hay tantas malas, si hay tanto ruido en este gobierno, por bien que lo esté haciendo el presidente, los ruidos van a opacar las buenas obras del presidente. Porque la gente dice, pero que para eso fue que nosotros lo convertimos en presidente, para que él haga su trabajo. Yo no tengo por qué agradecer solo al presidente. ¿Ustedes sabían eso? Porque el problema es que como que se pierde, no tan claro en el gobierno. A usted lo pusieron ahí para trabajar, así piensa la gente. Si usted está haciendo su trabajo, yo lo felicito, pero el grupo dice, yo no tengo que felicitar al presidente. ¿Y por qué fue que lo convertimos en presidente? Para que haga su trabajo. Ahora, lo que tiene que resolver es esto y esto y esto, se va a la parte mala de inmediato. Resuelvan esos ruidos, hace mucho se los vengo diciendo. Resuelvan esos ruidos. Y quiten de esa posición de speaker nacional, de director nacional de comunicación, a ese señor, al Talomero. Yo siempre he dicho que Homero lo que es un vago bebevino. El director nacional de comunicación. Ese carajo lo que es un vago bebevino. Entonces usted tiene que tener ahí una persona con todas las capacidades. Un DIRCOM que conozca cómo se manejan los daños. Porque el gobierno tiene que tener técnicos en daños. Pero no, yo no sé dónde está la cabeza del presidente que no resuelve el tema de la comunicación nacional del gobierno, que es lo que podría mantenerlo. Muchos lambones al lado dicen, el presidente no lo está haciendo bien, el presidente. Sí, el presidente lo está haciendo bien. Pero el presidente es uno. El gobierno es amplísimo. Y la mayoría, a excepción de David Collado y Obras Públicas, lo está haciendo mal. Todo dicho. Y nosotros solamente decimos la verdad. Adelante, Manauri.